Hola, espero que estés pasando un muy bonito día. Estamos en la lección 5 del mensaje del Evangelio. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo ir a la playlist de este canal para tener una mejor comprensión del tema. A modo de repaso, hemos visto que el Evangelio es la buena noticia que nos dice que en Jesús hay salvación, específicamente por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y este Evangelio tiene como fin salvar a todos los que han creído en Él, se han arrepentido de sus pecados y han confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Si has puesto en práctica todo lo anterior, esto no significa que hayas obedecido completamente el Evangelio. Con el arrepentimiento has muerto al pecado de la misma manera que Cristo murió. Sin embargo, todavía queda por delante entrar a la nueva vida y esto es posible únicamente por el bautismo. Esto se debe a que el bautismo es una sepultura en agua. La Biblia nos enseña que el bautismo es una herramienta provista por Dios para representar el fin de una vida y el nacimiento de otra. Así dice Romanos 6, versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira cómo lo dice este texto. El bautismo nos conecta con la obra de Cristo, ya que a través de él ponemos fin al pecado, muriendo, siendo sepultados y resucitando para tener una nueva vida. Nota el progreso del pasaje. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros morimos, somos sepultados y renacemos para tener una nueva vida. El texto nos enseña que es necesario tener ese punto de inicio en el bautismo, o de otro modo permanecemos muertos sin sepultura. Quizá se da el caso de alguien que deje de practicar un pecado, que crea en Jesús, que tenga una conducta aceptable ante la sociedad. No obstante, nada de esto le otorga la salvación si no ha obedecido a Dios mediante el bautismo para poner fin a la vida de pecado y comenzar de nuevo. A no ser que hayas vivido en el antiguo pacto como aquel ladrón que fue crucificado junto a Jesús o la mujer sorprendida en adulterio, a los que el Señor perdonó sin el bautismo, el deber de cualquiera de nosotros es obedecer a Jesús como dice el mandamiento de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y como el deber de cualquiera de nosotros es este, no deberíamos usar como estándar al ladrón en la cruz o esperar hasta el último momento de nuestras vidas para pedir misericordia a Dios. Esta advertencia la encontramos en Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 13. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Vemos acá en Zacarías que cuando una persona no quiere escuchar a Dios y no quiere hacer su voluntad, simplemente con pedir perdón no es suficiente. Así como uno escucha a Dios, Dios lo escucha a uno, pero si uno no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no puede esperar perdón con hacer una simple oración. La historia de la iglesia está en el libro de los Hechos. Allí vemos cómo fue que los primeros cristianos decidieron aceptar la gracia de Dios y cómo es que ellos fueron salvados por medio del bautismo. Aquí te comparto una tabla donde aparecen todos ellos. Observa cómo cada uno, después de oír la palabra de Dios, fue bautizado en ese mismo momento. Los primeros 3.000 cristianos, el etíope, Lidia, Saulo, los de Corinto, los efesios y muchos otros fueron bautizados para recibir el perdón de los pecados. Y también me parece justo mencionar que Jesús mismo, antes de ser bautizado,
se refería al bautismo como un paso de suma importancia. Eso lo vemos en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Está diciendo que pues Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, creía que él era santo, como bien tenía razón Juan, pero a fin de cuentas Jesús dijo, yo quiero ser bautizado porque esto conviene, esto es lo que hace que cumplamos toda justicia. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos dice aquí que el bautismo es un nuevo nacimiento. Observemos este pasaje. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, es decir, que con este paso damos inicio a la vida espiritual, a la vida en Cristo. Marcamos un nuevo comienzo y es la manera en que entramos en el reino de Dios. Es decir, que antes de esto no existe un nuevo nacimiento, antes de esto no existe salvación, antes del bautismo no podemos entrar al reino de Dios. Esta es la puerta por la cual entramos en el reino de Dios. Y él está explicando esto a un maestro religioso de la secta de los fariseos llamado Nicodemo. Era un hombre piadoso, él creía que estaba a salvo. Él llegó a Jesús para conversar sobre temas teológicos y Jesús pues lo hizo frenar en seco y le hizo ver su necesidad espiritual. Él era un hombre piadoso como cualquiera pudo pensar, que tenía ganado el cielo, era un hombre de alto prestigio, era un hombre que cuidaba mucho su manera de andar y aún él debía comenzar desde cero su relación con Dios en el bautismo. Él, Nicodemo, debía dejar todas sus creencias anteriores para empezar desde cero con el Señor. En sus tradiciones, los que no eran judíos se sumergían completamente en agua para entrar en el judaísmo, imitando la práctica de un hombre leproso que observamos en el Antiguo Testamento. Este hombre en Segunda de Reyes o Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, se llamaba Naamán y a partir de allí ellos entendieron que una persona que era no judía y que era rechazado como impuro, debía ser sumergido en agua para entrar en el judaísmo. Entonces Dios toma esta figura, le explica a Juan el Bautista, que estaba predicando, que debía empezar a practicar el bautismo con los judíos, y esto era una forma en la que él doblegaba el orgullo de los judíos y les estaba diciendo, no solamente el no judío debe bautizarse, sino todos. Todos deberían ser limpios de sus pecados, porque el judío era demasiado orgulloso de su fe y creía que era más santo, creía que no tenía pecado. Entonces esta es la manera en la que el Señor le decía a Nicodemo y a todos los fariseos que ellos también eran pecadores y que ellos estaban muertos en sus pecados y que debían comenzar de nuevo con Dios. El bautismo nos lleva a hacer borrón y cuenta nueva en nuestra relación con Dios. Es nacer de nuevo porque en el bautismo se da una limpieza de pecado. El bautismo limpia el pecado. Eso es lo que nos enseña Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nota que el bautismo es para lavar los pecados. Eso es un lavamiento. Por supuesto que no significa que el pecado esté en el cuerpo o que el agua tenga alguna propiedad especial para quitarle lo malo al alma. Esto no significa que si yo me bautizo en un río, mis pecados se van allá, pues, en el río, en la corriente. Esto no significa que si yo me bautizo en el mar, voy a dejar mi pecado allá. No, no, esto no tiene nada que ver con que el agua tenga algo especial o que el pecado esté en el cuerpo físicamente hablando. Lo que hacemos en el bautismo es que nos limpiamos por la fe que tenemos en su Hijo, porque lo que estamos haciendo es siendo sepultados como Cristo y resucitando como Cristo lo hizo. En el bautismo hacemos una representación del Evangelio. Con esa fe es que somos lavados en la sangre de Cristo. Lo que realmente salva es la sangre de Cristo. Cuando nosotros nos identificamos con ella en su muerte,
sepultura y resurrección. Ahora, Apocalipsis 1.5 nos va a enseñar que es justamente esto lo que nos limpia, la sangre de Jesús. Dice Apocalipsis 1.5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Observa bien, ¿qué nos lava de nuestros pecados? La sangre de Jesús. Cuando nosotros, por esa fe en el Evangelio, nos bautizamos, es la sangre de Jesús la que tiene efecto. Por allí hay una analogía, es bastante interesante, y es que el bautismo es esa agua con la cual uno lava sus pecados, pero solamente la sangre de Jesús funciona como un detergente, es decir, como nosotros cuando usamos un detergente para lavar la ropa, así la sangre de Cristo es la que realmente tiene ese efecto purificador que nos deja como limpios, como nuevos. También en Hechos capítulo 2 versículos 36 al 38, Pedro en su primer sermón enseña que el bautismo es para conseguir el perdón de los pecados. Mira lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo con los textos anteriores, y especialmente con este último, ¿cuál es el propósito del bautismo? Claro, el perdón de los pecados, lavar el alma por la fe en la sangre de Jesús, nacer de nuevo, resucitar en una nueva vida con Cristo, el perdón de los pecados. Pedro les está diciendo: arrepiéntanse y después bautícense, arrepentíos y bautizados para este propósito. Es decir, que ellos debían morir y ser sepultados y nacer de nuevo para ser perdonados por Dios. De este texto también quiero hacer algunas aclaraciones, sobre todo de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, que los pasos para obedecer el Evangelio deben hacerse en orden. El bautismo no debería realizarse en una persona que no quiera arrepentirse. Nota el versículo: arrepiéntete y bautízate. No es al revés, no es que yo me bautizo y después por allá me voy a arrepentir. Y quien desea seguir pecando, pues no debería entonces dar este paso. Tampoco debería realizarse en personas que no han escuchado el Evangelio, porque si no han oído el Evangelio, entonces no existe una fe que agrada a Dios, no existe una fe aceptable para Dios. Esto nos lleva a lo segundo, y es una implicación que básicamente nos deja ver que los niños o personas con discapacidades mentales que no les permiten discernir entre lo bueno y lo malo no necesitan ser bautizados. Esto se debe a que ellos no pueden creer. Un bebé no puede creer. Un bebé no debería pensar en arrepentirse, no tiene por qué arrepentirse. Un bebé no puede confesar. Esto también implica que no deberían ser bautizadas las personas que no conocen el Evangelio. A veces hay personas que son bautizadas en grupos denominacionales, y esto lo hacen por complacer a alguien o motivados por emociones intensas o en algún tipo de retiro espiritual o en algún tipo de actividad en la que se están bautizando muchas personas. Entonces, las masas, pues moviendo masas, acaban bautizando a una persona sin conocimiento de lo que está haciendo. Y nos vamos a dar cuenta de que si una persona, pues, ha sido bautizada sin conocimiento o sin arrepentimiento o sin haberse dispuesto a confesar su fe, entonces puede volver a bautizarse. Esto es algo válido, esto es algo que ya pasó también en la Biblia, lo vemos en Hechos 19, en los Efesios, que se bautizaron una segunda vez porque su bautismo no era válido, entonces volvieron a hacerlo, y esto lo hicieron muy conscientes de que el corazón no es el que manda. A veces hay personas que pueden decir en su corazón, lo hicieron con certeza, o creen que su bautismo fue válido porque es el que recibieron de niños, o puede que hayan personas que digan: yo estoy seguro de ese bautismo, aunque fui bautizado en una denominación que
no lo hizo con el propósito bíblico, lo hicimos para otro tipo de razones y es comprensible, se valida el deseo que tiene esa persona de agradar a Dios, pero hemos visto anteriormente que las reglas las pone Dios en la Biblia y eso significa que nuestra percepción de las cosas no es una fuente de confianza. No podemos pensar que lo que creemos o lo que sentimos es lo correcto, sino lo que la Biblia dice, porque como ya hemos observado en lecciones anteriores, es la palabra de Dios la que va a determinar qué es lo que nos lleva a la salvación, no lo que nosotros pensemos o nuestras emociones. Ahora, dejando ese tema de lado, te comparto algo más sobre el bautismo, y es que este bautismo fue hecho para entrar en Cristo. Gálatas 3:27 dice que debemos ser bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo quiere decir que únicamente entramos en Él, en su reino, en su autoridad, y que estamos sumergidos en su sangre, estamos dentro de su cuerpo, estamos dentro de su iglesia. De este texto entonces podemos entender también, como en la clase anterior, que nosotros no somos añadidos a un grupo denominacional. Lo único que nos hace entrar en Cristo, como dice Gálatas, es ser bautizado. Solamente los que estamos bautizados en Cristo estamos cubiertos, estamos revestidos en Cristo. Entonces, es la única vía para entrar en Él. No existe otro recurso. No podemos decir que somos salvos antes del bautismo. En la Biblia no es posible encontrar otra manera en la que Dios diga que se puede entrar en el reino de Cristo si no es por medio de nacer del agua y del Espíritu. Pues bien, este es el final del tema del bautismo. Aún nos falta un componente más en la obediencia del Evangelio. Te animo a que si no lo has hecho, levántate de donde estés y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No tardes para entrar en Cristo. Si necesitas ayuda para ser bautizado, escríbeme y haré todo lo que esté a mi alcance para que alguien te asista y pueda ser bautizado. Muchos han pasado tiempo reflexionando sobre su vida y sobre su relación con Dios, reconocen que necesitan perdón, desean que su vida sea diferente, están arrepentidos de sus pecados, creen en Jesús y anhelan acercarse a Él con un corazón limpio, y en el bautismo está ese paso que es esencial para empezar esa nueva vida que estamos deseando. Tal vez en este momento sabes que el llamado también es para ti, has comprendido lo que Dios ofrece y ahora tienes la oportunidad de responder. Dios ha abierto el camino para que tus pecados sean perdonados y para que puedas comenzar una nueva vida con su bendición. No dejes pasar esta oportunidad, da el paso del bautismo y recibe la salvación que Dios tiene para ti. Nos vemos en el siguiente video.